¿cierto? Y fue algo que yo no sé si se me pasó o no se me pasó o qué. Nosotros hicimos este resumen de lentecitas delgadas rodeadas de aire, ¿cierto? Entonces yo les dije, ¿cómo se analizan esas lentes? Usted coge una superficie S1, una superficie S2, plantea las dos ecuaciones de Descartes con N1 sobre P menos N2, igual, menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre R para la superficie de radio R1 y para la superficie de radio R2. Luego la suma, porque una imagen es como el objeto, sí, la imagen de la primer superficie, la imagen de la primer superficie se convierte en el objeto de la siguiente superficie. Entonces, por eso es que ese término aparece aquí como factor común. Cuando usted lo suma, se simplifica y entonces al final le queda lo siguiente. Dado un P inicial, a usted solo le sale en su problema la Q final, ¿cierto? Entonces, cuando uno suma estas dos ecuaciones, eso es lo que queda aquí en el lado izquierdo de la ecuación y en el lado derecho le queda esto, ¿cierto? Entonces, aquí está como que mi error. Yo creo que fue mi error. Listo. Uno en esta ecuación morada tiene que sacar la definición del foco objeto o del foco imagen haciendo lo siguiente, ¿sí o qué? O sea, para que esta ecuación quede igualada o al FO o al FI, uno la coge, entonces la ecuación que queda es esta, NM sobre P menos NM sobre Q, esa es la ecuación de lente delgada rodeada por todas las caritas, por todos los laditos de un medio diferente, como por ejemplo, si cogiéramos la lente convergente y la metiéramos en una, como si usted se cogiera sus gafas, se las pone y se mete a nadar en una piscina, algo así como esto, ¿cierto? Completamente tiene que quedar sumergida dentro de un medio de índice de refracción NM y NL representa el índice de refracción de la lente, ¿cierto? Entonces esta ecuación me queda así, N de la lente menos N del medio, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Entonces, esta ecuación se iguala al foco cogiendo uno de los términos. Entonces, por ejemplo, si yo cojo este término y lo mando, o no, hagámoslo con el FO normalmente, ¿cierto? Si yo cojo este término y hago que P tienda al infinito, ¿sí o qué? Si hago que P tienda al infinito, entonces me queda que NM sobre Q es igual a NL menos NM por toda esa misma marca, 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Listo. Y el Q deja de llamarse Q y se convierte en el foco imagen. ¿Sí o qué? O si lo hago al revés, si desaparezco este término que hay acá, entonces todo este lado NL menos NM por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 queda igual. Y si desaparezco es Q, entonces me quedaría este término NM sobre Q, ¿sí o qué? Sobre Q no, sobre P, y P se convierte en el FO, ¿sí o no? Entonces de aquí vuelve y juega que en las lentes delgadas sumergidas en un medio, FI y FO son iguales en magnitud, pero con signos contrarios. Entonces aquí fue donde yo fallé. Vean que al mandar para infinito uno de los dos términos, cualquiera de los dos términos, en esa ecuación mal rayada que tengo ahí, todos estos dos lados permanecen igual, pero aquí arriba me sale el índice de refracción del medio. Entonces yo creo que ahí fue donde yo pequé y no recuerdo bien si acá en el numerador de la ecuación yo se los escribí o no se los escribí. Listo, entonces esta ecuación tiene aquí arriba, cuando está sumergida en un medio diferente, tiene el índice de refracción del medio como tal. Listo, para que lo corrijan. Y los dos focos siguen siendo igualiticos. Entonces esta es como la demostración que prueba que me equivoqué y ahí arriba se me quedó el NM. Listo, para que lo coloquen y lo corrijan. Porque lo que vamos a hacer va a estar relacionado con una lente delgada sumergida en un medio como tal. Ese es el ejemplito que vamos a hacer ahorita. Listo. Y lo tengo por acá arriba. Entonces, este es el ejemplo que vamos a tratar. Yo quiero que lo lean súper así concentrados y que me digan claramente si se entiende, por ejemplo, cuál es el proceso que usted tiene que hacer para poder determinar la formación de la imagen que el problema le está pidiendo. Ya si eso queda claro, entonces, dado un enunciado, usted es capaz de interpretar qué tipo de proceso tiene que analizar, si reflexión, refracción,
¿Qué tipo de proceso tiene que analizar? Listo, ¿qué dicen? Es claro la imagen final que el problema pide. ¿Qué tendríamos que analizar primero para poder determinar como la primera imagen y continuar el recorrido superficie por superficie? ¿Cuál sería como la primera superficie que uno tendría que analizar? ¿Qué dice? Para todos el extremo izquierdo es el mismo extremo izquierdo, listo, el extremo, y el otro es el extremo derecho. Pero se traba primero la reflectiva, ¿no? Sí, ok. Entonces, este que es el extremo izquierdo, dice que es una superficie reflectiva. Entonces, eso es como si fuera un espejo. Te lo voy a llamar espejo E1. ¿Sí o qué? Y dicen, este espejo, esto es un espejo, o sea que la luz aquí pega. Entonces, el peso es como súper creído. ¿Sí o qué? El man se está viendo aquí en este espejo. De este espejo sale un reflejo y ese reflejo luego, ¿sí o qué? Tiene que seguir un recorrido. Entonces, ¿qué hace la luz? La luz incide aquí en el espejo, esta sería la parte positiva y esto sería la parte negativa del espejo, pero la luz inmediatamente sale a la reflexión. Van que esta luz que se refleja viaja, 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 entra o pasa a través de esta lente, vamos a llamarla la lente L, de radios en valor absoluto de 10 centímetros, aquí me equivoqué, de 10 centímetros de radio, este dibujito me equivoqué. Y esa lente, como es una lente, las lentes dejan pasar la luz. Entonces esta señora lente tiene un chorrito de luz, incide, se transmite, en esta otra cara incide y se transmite, pero al final en esta superficie L la luz se transmite. Entonces como la luz se transmite, en E1 la formación de la imagen es a la reflexión, mientras que en L la formación de la imagen es a la transmisión. Y esta misma luz que aquí se transmite incide sobre la capa de afuera. Entonces esta luz transmitida se convierte para esta carita en luz incidente y al final aquí la vuelta vuelve y sale afuera, ¿sí o qué? Recuerden que cuando en un problema no le digan qué es lo que hay afuera, uno de una asume pues que es algo como normal de la vida real y que lo de afuera es aire, listo. Entonces como que ahí cuando yo marco el recorrido de las tapitas, del recorrido de lo que la luz hace, entonces también sé cómo centrarme en todas las ecuaciones. Yo sé que el primer sistema que va a analizar es el E1 y este lo voy a analizar por reflexión. Entonces voy a ponerlo, por ejemplo, por acá. Listo. Luego de analizar E1, tengo que analizar L. Entonces este lo voy a analizar de segundas y de segundas lo voy a analizar a la transmisión. Y luego de terceras voy a analizar esta superficie plana, entonces la voy a llamar S de superficie y la voy a poner el número 3 porque la voy a analizar de tercera, la superficie 3. Y como también es una superficie que transmite la luz, miren que ahí le dicen, el extremo izquierdo de la pecera refracta la luz, la transmite, entonces la superficie 3 también la voy a analizar a la transmisión. Listo. Y después ahí me lo decían claramente, considere luz que sale del pez, se refleja en la superficie reflectiva. Miren que ahí me dice el otro pedacito, porque uno dice, ¿cómo dijo pucha? Entonces, ¿qué? ¿Cómo hago con lo de la lente? Aquí le dice, después de que se refleja en la superficie reflectiva, valga la redundancia, la luz pasa a través de la lente L.
pasa a través de, pasa a través de. Ese también es un sinónimo de lo que usted tiene que hacer, de que usted tiene que coger un chorrito de luz y dejar que pase, que se transmita. ¿Listo? Y ya luego otra vez hay transmisión en el extremo izquierdo. Y entonces lo que hay que hacer es determinar la posición de la imagen final, 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 a pesar de que usted sabe que tiene muchas intermedias en el caminito, pero que al final solamente va a haber una imagen y que usted va a tener que analizar las características y tratar de representar gráficamente cada imagen. Listo, lo vamos a hacer paso por paso para que sí o sí a usted hoy esa vaina del trazadito de rayos y todas esas cosas le quede súper claro, súper claro. Lo pueden hacer en el mismo dibujo o si lo quieren hacer pedacito por pedacito, también lo pueden hacer en una partecita diferente como de su examen como tal. Listo. Recuerden que yo les doy las fórmulas, pero de todas formas usted tiene que saber pues como palabras no, signos claves en las fórmulas para poder analizarlo. Entonces, como es reflexión, yo sé que mi fórmula es 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 2 sobre el radio o 1 sobre el foco. Entonces yo la voy a dejar en función de 2 sobre el radio. Eso quiere decir que yo necesito para poder, una vez despejada Q, entonces si uno se despeja Q sería 1 sobre Q es igual a 2 sobre el radio menos 1 sobre P. Y si quiero Q, entonces todo tengo que hacer a la menos 1 para poder determinarme Q. Entonces voy a quitar de aquí 1 sobre Q y voy a despejarme simplemente la Q solita. Entonces, si quiero hacer este cálculo, necesito del espejo E1 el radio de curvatura con su respectivo signo y el P de este problema. ¿Listo? ¿Cuánto sería con su respectivo signo el radio asociado al espejo y la posición objeto para ese pez? Si no les gusta el pez, imagínense que esto es una flecha y usted trabaje como si esto fuera una super flecha, así transversal al eje principal y supongan que esta flecha, no sé, tiene una alturita H. ¿Qué dicen? ¿Cuánto es el radio de curvatura con signo y cuánto es P? Dirían. Sí, ok. El radio positivo, porque claramente, mírenlo, la luz está entrando por el lado de donde está la concavidad. Si usted no lo ve claro, exagere esta vuelta, coloque el centro de curvatura, entonces usted sabe que por ahí va a estar positivo y entonces que acá van a estar estos más 10 que dice la compañera. Entonces más 10 centímetros. Listo. Y aún en el dibujo no me lo dan, sí, ok, pero me dicen claramente, el pez se encuentra a 20 centímetros del vértice y así se define una distancia objeto. Es lo que hay desde lo que voy a analizar hasta el eje extendido por todo el vértice del sector esférico que esté analizando. Entonces, esa distancia es justo de 20 centímetros, ¿cierto? Entonces, vean, si ya recuerdan como todo lo que hemos visto en el repaso y toda esa vuelta de los espejos, usted tiene aquí el centro de curvatura, ¿cierto? A la mitad del centro de curvatura tiene el foco. Son los puntos importantes que usted tiene que pintar cuando va a hacer el trazado de rayos principales. Y por acá, por detrás, está parada su flecha P. Si de pronto recuerda todo lo que vimos en el resumen de las características de la imagen y todas esas vainas, usted ya sabe cómo va a quedar su imagen, sí, ok, cuáles son sus características, si es real o virtual. También tiene información de dónde va a quedar su P, de dónde va a quedar su Q, todas esas vainas. Pero si no la tiene, si usted ya tiene esto, R y P, con esta información y el Q que usted se calcula numéricamente, usted también puede sacarle provecho a esos valores numéricos y determinar de una con eso información para dar conclusiones sobre las características principales, las tres. Si es real o virtual, con el signo de Q se puede saber eso en un espejo, ¿cierto? Si es real o virtual, si está derecha o invertida calculando el aumento y si está ampliada o reducida. Entonces lo voy a hacer. Entonces, 2 dividido el radio. Dijimos que el radio era 10, 2 sobre 10 menos 1 dividido P, 1 dividido 20, ¿cierto? Triquiti. Y toda esta vuelta a la menos 1.
dice mi Q que me está dando en 6.666. Voy a poner esa vuelta como 67. Listo, esto me da mi Q. Y el aumento, la magnificación en un espejo es menos Q sobre P, ¿cierto? Entonces también me voy a calcular esto. Esto lo voy a llamar Q del espejo y M del espejo, ¿listo? Entonces el M del espejo sería ese valor con un signo negativo dividido el P, y el P dijimos que era de 20, tan, y entonces me está dando de menos 0.33, ¿listo? Y me voy a poner aquí las 3 características principales con lo que encontré de los resultados numéricos. Primero, que dicen ustedes, la flecha que me da como imagen de este pececito a la reflexión, ¿está derecha o invertida? ¿Qué dicen? Derecha, seguro, otra vez. ¿Verdad? Que no sé si se ve bien aquí en el ME. Acuérdense que por definición este aumento se define como menos Q sobre P, entonces ese viene, ¿cierto? Ajá. Entonces está invertida, porque como el aumento nos dio negativo, entonces la flecha queda como cabeza abajo. Listo. Ahora, el valor numérico. Por el valor numérico, ¿es ampliada, reducida o del mismo tamaño? ¿Qué dice? Reducidísima, ¿sí o qué? Y tal vez sin ver los rayos, pero viendo el valor numérico de Q y viendo la luz que estoy estudiando en la primer superficie, tal vez con eso logro saber si es real o virtual. La Q me dio localizada en más 6.67 centímetros. ¿Cierto? Se supone que entre esta señorita, el señorito Pez y el vértice, entre esa distancia hay 20, ¿sí o qué? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Esta imagen es real o virtual? ¿Son capaz de verlo así sin el trazadito de rayos? Este es P. ¿Sí o qué? Es real. La forma en que les enseñé sin hacer los rayos es analizando dónde quedó y si le llega luz de la que estoy analizando. Entonces, este es mi espejo y este es el lado derecho. De ese lado derecho quedó el P y de ese lado derecho quedó el Q. Como al espejo la luz le incide y la luz se refleja, este Q recolecta esta luz a la reflexión, le llega luz reflejadita. Entonces, por eso la imagen es real. Pero si uno está muy preocupado porque no la ve de esa forma, entonces usted al menos tiene que saber trazar 2 rayitos principales. Pueden hacerlo ahí en ese dibujito, porque en ese dibujito queda como perfectico analizarlo. Ahí uno lo puede hacer o pueden hacerlo aparte. Lo voy a hacer en ese dibujo, listo. Entonces dice este rayo. Imagínense que entre el pez y el vértice hay 20, ¿sí o qué? Entonces más o menos como a la mitad de estos dos sistemas del P, ¿sí o qué? Que es este, y de este vértice estaría localizado el centro, porque el centro es 10, listo. Entonces dice este rayo de luz. Trazate desde la cabeza o desde la parte más alta del pez un rayo que pase por todo el centro de curvatura y ponerlo a que pegue en todo el sistema óptico, ¿cierto? Y ya no hay que hacer nada más, porque como el rayo extendido por el centro de curvatura es el que pega así formando un ángulo de 90, ¿cierto? Si este es el centro de curvatura y usted extiende así un rayito con respecto a una determinada interfaz, esto baja perpendicularmente, la luz por ahí incide, la luz por ahí se refleja. Entonces, en mi sector, pues uno no cree en el centro de curvatura, pero pues imagínense que sí, que ahí está el centro de curvatura, entonces él se refleja así, esta es la dirección del reflejadito, listo. Y el otro rayito, pueden pintar muchos, el del centro, como se localiza el del foco, pueden pintar el del foco,
O pueden pintar el del centro y el del vértice. El del vértice es muy fácil. ¿Cómo sería el del vértice? Usted manda un rayito de luz a que pegue en el vértice formando un ángulo teta i, ¿sí o qué? Entonces esta es como la dirección del rayo naranja incidente, ¿cierto? Entonces ese es el incidente, baja y pega. Y luego que pegue en el vértice se refleja con el mismo ángulo. Entonces, más o menos ahí uno tendría que poner el rayito de luz a que se refleje como con el mismo angulito teta R, porque teta I y teta R son iguales. ¿Sí se acuerdan de esa vuelta? Entonces ahí se devuelve, se refleja pues, sí, se devuelve la luz. Y entonces estos dos rayitos de luz se cruzan, este es otro reflejadito, y donde se cruzan ahí queda localizada la parte más alta de la flecha, ¿cierto? Entonces aquí en este punto donde se cruzaron queda la flecha. Y yo uno esa vaina de forma transversal con el eje principal y ahí me quedó la imagen. Ella es la que tiene un tamaño. Entonces, ¿cómo se define el aumento? Es el tamaño de la imagen que estoy encontrando en función del tamaño del objeto que tenía. Miren que al pez le di una altura h, ¿cierto? Entonces, si me despejo de esta ecuación numérica, el HQE es menos 0.33 veces el H. Entonces, ahí también sé, como es menos, la flecha quedó para abajo, ¿cierto? Entonces, tiene un tamaño muy chiquito, es de 0.33 veces el tamaño del pez original. Entonces, ahí veo todas las características. Se reduce porque la flecha es más pequeña, se invierte, la flecha quedó para abajo. Y como los rayos de luz al salir del espejo reflejaditos, cuando salen reflejaditos, convergen, eso me define una imagen real. Listo. Entonces ese primer pedacito chuleado, súper fácil, y sigo en ese sistema de referencia. Dice, después de eso, la luz va a pasar a través de la lente L. Entonces, por eso es que nos vamos para L2 a estudiarla por transmisión, ¿cierto? Y la lente L2, tiene un radio de curvatura de 10 centímetros en ambos extremos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene lo importante de la clase pasada. Entonces, usted en la clase pasada determinó la ecuación de lente delgada rodeada de un medio. Entonces, todo lo que usted necesita saber está en esa ecuación. Me la voy a llevar para arriba, ¿listo? Entonces, aquí en L2, la ecuación me quedó así, n del medio sobre P menos n del medio sobre Q igual a n de la lente menos n del medio por 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, y esto me queda igual a 1, no, que otra vez me equivoco, me queda igual a n del medio sobre FO. Esta ecuación sirve tanto para lente delgada como para del medio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, que mi medio es el aire. Si el medio fuera el aire, en Nm sería 1, y esa ecuación es exactamente la misma que uno trabaja en lentecita de aire. Pero si es otra cosa diferente, si el medio no es aire, entonces lo que usted tiene que reconocer en sus variables son todas las variables. Entonces sería, ¿cuánto es nuestro medio? Dice el problema en la figura que el medio es agua y que tiene un índice de refracción de 4/3, muy chiquitico ahí arriba en esa esquina. 4/3. Dice en el dibujo que la lente tiene un índice de refracción de 1.5, ¿sí o qué? Entonces aquí me queda 1.5. Y dice que los casquetes esféricos ambos tienen radios de curvatura de 10 centímetros. Entonces ahí es donde usted tiene que hacer su análisis. Porque vea que si usted conoce, voy a ponerlo aquí numéricamente de una vez para que usted también se lo pille. N de la lente, 1.5. N del en medio, 4/3. Si usted sigue aquí, como en esa misma tónica, N del medio, 4/3, FO. Si usted pone aquí en esta ecuación el 1 sobre el R2 menos el 1 sobre el R1, la única incógnita sería FO, y entonces conocido el FO, y conocido el P, voy a poderme calcular el Q. Y sin necesidad
de hacerlo cara por cara, como decir, no, me voy a calcular la imagen que da la superficie S1 y luego me voy a calcular la imagen que da la superficie S2. No, aquí, dado un P, me voy a calcular un único Q con el foco de la lente, listo. Entonces yo voy a hacerlo aquí al ladito, exagerado. Tengo mi lente delgada, que tiene un índice de refracción de 1.5 y aquí afuera es 4/3 y aquí afuera es 4/3 por las dos caritas. Listo. Esta es la superficie S1. A S1 primero le llega de la reflexión el chorrito de luz. Entonces este es el lado incidente, marco por donde la luz incide el lado positivo y lo contrario lo marco como negativo y entonces ahí es de una donde yo me pillo que si termino de formar como un sector curvo, el centro de curvatura de ese sector curvo estaría del lado negativo, entonces R1 es negativo, ¿cierto? Entonces me voy para la ecuación. Donde esté R1 coloco un valor negativo y de -10. Entonces aquí coloco en el denominador -10. Sigo analizando la luz. La luz aquí adentro se transmite, se convierte en la incidente de esta carita, entonces esta incidente incide por este lado en la carita C2 y entonces si me pongo a analizar dónde quedó el centro de curvatura del sector S2, vean que el centro de curvatura del sector S2 quedó por acá y para S2 ese lado es positivo. Entonces donde esté R2 coloco +10. Coloco +10 y listo, hago esa operación, listo, entonces es 1.5 menos 4/3, me da un valor numérico que va multiplicado por, entonces aquí este pedacito, vean que este pedacito es legalmente un décimo más un décimo, como tiene el mismo abajo, entonces eso sería 10 como homogéneo, ¿cierto? Una fracción homogénea y 1 más 1, 2. Entonces sería por 2 dividido 10. ¿Cierto? Me dio un número todo feo. Voy a escribirlo porque es que ahí me equivoco otra vez. Me dio este número, 0.033 igual a 4/3 de FO. Entonces, si mando FO para allá y este número para abajo, este número debe ir multiplicado por 3, ¿sí o qué? Y luego, ay, mierda. Sí, bueno, ahí lo hace. 40, nos jodimos. Nos jodimos, nos jodimos, nos jodimos. Vamos a poner el radio más chiquito, ¿sí o qué? Voy a hacer aquí un cambiecito numérico, pues, porque, sino que como me dio 40, el FO me dio 40 y el P estaría, bueno, dejémoslo a ver si podemos, dejémoslo a ver qué pasa, listo. El FO nos dio de 40 centímetros. Listo, el FO nos dio de 40 centímetros. Entonces ahora simplemente hay que saber cuál es el P de la lente, ¿cierto? Entonces, este Q que hay acá en la flechita, que es el Q en el espejo, quedó localizado de ese espejo E1 a 6.67, ¿cierto? Quedó localizado a 6.67. Y todo eso son 60, pues ahí es donde está, ¿sí o qué? Este 60, voy a colocarle esta vaina 80 mejor. Listo, 80 le voy a colocar. Le voy a colocar 80 pues porque como ese foco nos dio tan grande, para que los cálculos numéricos no nos queden muy feos. Ya toda la barra esa, toda la pecera tiene una longitud de 80 centímetros. Listo. El pez sigue igual localizado a 20 centímetros, los radios de curvatura siguen iguales para poder con este foco poder determinar pues como correctamente distancias sin tener como que colocar acá cosas por fuera. Entonces dice, ¿a cuánto está? Está QE, que es mi nuevo P para la lente. ¿A cuánto está el nuevo objeto PE de la lente L? Esa es la nueva posición PL que estamos tratando de determinar. ¿Cuánto es la distancia que hay? Desde esta Q hasta esa lentecita.
Como nosotros a la lente delgada ya la analizamos, sí, ok, ya determinamos ella cuánto tiene de foco, usted se puede olvidar de sus casquetes esféricos, se puede olvidar del índice de refracción, usted puede llegar y coger y borrar si quiere esa lente, trazar simplemente por acá una liniecita así delgadita, delgadita, indicando que esto es una lente delgada que tiene un FO de 40 centímetros. Usted puede poner ya eso así, ¿cierto? Y decir, a esta lente le va a llegar la luz incidente, se le va a transmitir y entonces yo voy a determinarme simplemente, dada la QE, que es objeto para la lente L, yo quiero saber este nuevo PL que tengo acá, ¿dónde me queda? Entonces quiero determinar el QL. Dado esta flecha, que es el P para la lente, ¿en dónde me queda el Q? Y para eso necesito saber entonces cuánto es esa distancia PL. ¿Cuánto sería ese PL? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto sería? Con el nuevo 80, listo. 53.33, ¿sí o qué? Vean pues, toda la pecera mide 80 centímetros y la lente de este bordo de la pecera está a 20 centímetros. Entonces eso quiere decir que quedan, ¿cuánto quedan? 60, ¿cierto? Quedan 60. Entre la lente y el vértice del lado izquierdo de la pecera hay 60 centímetros. Entonces a 60 le tenemos que quitar este cachito, digo que este cachito QL desde acá hasta el vértice. Este es el QE. Y ese QE vale 6.67, entonces por eso que es que PL vale 53.33. 53.33 centímetros. Entonces miren lo que sigue. De esa ecuación que tenemos ahí, no hemos usado un lado. Entonces, tengo el índice de refracción del medio, tengo el P, tengo el índice de refracción del medio, quiero el Q. Y usted me acabó de determinar cuánto vale el FO. Entonces, miren que en esta ecuación yo puedo determinar el Q. Esta ecuación es toda poderosa, porque como esa es ya la ecuación de lente delgada en el medio, inclusive vean que como este índice de refracción queda en toda la ecuación, usted lo puede simplificar y es la misma ecuación de lente delgada, ¿cierto? Entonces usted quiere Q, entonces 1 sobre P menos 1 sobre FO es igual a 1 sobre Q. O sea que su Q, usted también se lo puede calcular igualitico que en una lente delgada, cogiendo todo este término y haciéndolo a la menos 1. ¿Listo? Entonces es 1 sobre P, esperemos que dé bonito, 53.33. 1 sobre P menos 1 sobre F, O, positivo. Y a la menos 1, válgame Dios, ¿cierto? Válgame Dios, válgame Dios. Es que el foco nos jodió porque nos dio muy grande, me dañó todas las distancias que tenía ahí en el dibujito. Mi Q en la lente, dado el P de la lente, el Q en la lente me está dando, ¡ay, bárbaro! Es muy feo porque yo tenía unas distancias todas chiquiticas, digo que entonces tengo el Q de la lente, ¿cierto? Entonces, si usted quiere, puede hacer el trazadito de rayitos principales allá en el sistema de referencia que tiene. Y si no lo quiere hacer en ese sistema de referencia que tiene, lo puede inventar por aquí en un lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Colocar más o menos a la escala de la lente las distancias. Entonces, esta es la lente convergente de FO igual a 40 centímetros, ¿cierto? Entonces el FO es de 40, invente. Suponga que de este lado, que es el lado positivo, porque por ahí le llega la luz a la lente, está el FO y exactamente a la misma distancia coloca en el lado negativo el FI. Listo. Y eso es como 40. Y el P está atrasito, ¿cierto? Entonces vamos a inventar que el P está acá, ¿cierto? Entonces miren que es la flecha anterior chiquitica. Entonces la QE la cogí y la arrastré, ¿cierto? Esta es la QE, pero que ahora es el P de la lente, ¿cierto? Este señorito tenía un tamaño de menos 0.33 H.
Y ya con eso es suficiente para yo trazar los rayitos y determinar las características de esta señorita. De una vez voy a calcularme el M de la lente. En este sistema el M de la lente, el aumento también se define como Q sobre P, es igualito que en una lente delgada. Entonces este Q dividido el P, 53.33, listo, y esto me dio menos, como el Q es negativo, este aumento es negativo, entonces me dio menos 3. Listo. Y el M de la lente se define como el tamaño de la imagen que estoy obteniendo dado el tamaño del objeto que lo crea, ¿cierto? El objeto que crea esta imagen ya tenía un tamaño de 0.33H. Entonces, este HP que lo crea es el que tiene ese 0.33H. Entonces, cuando yo me despeje de esta ecuación, el HQL queda menos 3, que fue el valor de la magnificación, multiplicado por el tamaño del objeto que lo creó, que fue de 0.33H. Entonces así, este señorito me está dando 0.33, esto me está dando casi 1, ay mira, casi 1. 3, pues sí, porque eso es un tercio, ¿cierto? Y positivo, entonces esto me está dando casi 1, 0.99H. Listo. ¿Qué dicen de la imagen que estoy determinando? Con respecto, las conclusiones lo voy a colocar con respecto al objeto que la crea. ¿Qué dirían ustedes? Con respecto a la flechita que lo creó, ¿es derecha o invertida? Dice Miguel que es derecha. Listo. Y prácticamente igual, ¿sí o no? Uno puede decir eso, ¿cierto? Es derecha con respecto al objeto original. Pero si lo quiero con respecto al que lo crea, es invertida con respecto al que lo crea. Pongámoslo de una vez ahí todas. Listo, entonces quito esto de acá y lo ponemos así como lo coloqué ahí. Tiene que quedar súper claro cuando usted lo concluya con respecto a quién lo concluye. Listo, yo lo voy a dejar para que usted sea libre de concluirlo con respecto a quien quiera. Y prácticamente es del mismo tamaño. Pues si uno coloca esta vaina aproximadamente igual a 1, entonces HQ y H tendrían el mismo tamaño. Entonces uno puede poner pues como que es de igual tamaño. Pero igual tamaño ¿a quién? ¿Qué dirían ustedes ahí? O igual tamaño para todos dos. Al que lo crea. Sí, al que lo crea o a quién. Porque mire que el que lo creó tiene un tamaño de 0.33H. Ese fue el objeto que lo creó, ¿cierto? Porque este QE es el P de la lente, es el objeto de la lente. Entonces, ay, fue pucha, ¿qué pasó? ¿Qué dicen? ¿Es del mismo tamaño con respecto al que lo crea o con respecto a quién? ¿Qué dicen? ¿Es de igual tamaño de qué? Del original, ¿sí o qué? Listo. Ojo con eso. Bien, ¿y qué dirían? ¿Real o virtual? Si no hacemos aún los rayitos principales, real o virtual. Con lo que me quedó en 53, positivo. Me quedó en 53 positivo. Sí, pues no, me quedó torta, me quedó en menos 160. ¿Dónde es que está eso? ¿Dónde está el Q? Menos 160, me quedó en menos 160, ¿cierto? Es real, súper bien, ustedes sí están despiertos. Voy a trazar los dos rayitos principales, el asociado al FI y el asociado al FO. Dice ese primer rayito, dice, va, si un rayo de luz entra desde la flecha paralelo al eje principal, así como está en este dibujito, entonces esto viene así, viene de la definición del objeto, la luz sale desde la definición del objeto. Entonces al tocar la lente debe salir a buscar el foco contrario. Sale desde el objeto y el foco contrario al objeto es la imagen. Entonces, si el rayo de luz
llega paralelo al salir de la lente, se transmite buscando el FI. Entonces, esta es la dirección del rayito transmitido. Luego sigue el otro rayito de luz. El otro rayito de luz es como contrario. Debe salir paralelo y entonces para salir paralelo el rayo de luz tuvo que haber pasado por el FO. Entonces lo pongo a que pase por el FO, ¿cierto? Y a que toque mi eje punteado que es el eje de simetría de la lente. Y una vez que lo toque, ese rayito de luz debe salir paralelo a buscar en el infinito la imagen, ¿cierto? Este rayo de luz me quedó muy torcido, pero ahí más o menos donde se cruzan, se supone que queda localizada la imagen. Si esto vaina se deja coger. No se dejó coger, ahí. Ah, no, ahí. Me quedó muy torcido, pero bueno, más o menos ahí me disculpo. Ahí, algo así. Entonces, ustedes tienen que hacer que se crucen y donde se crucen queda localizada la señorita imagen, ¿cierto? Con un lápiz es mejor que con esta vaina. Entonces aquí se cruzaron más para acá, ¿sí o qué? Ay, por Dios. Y por acá quedó esa vaina, ¿cierto? Casi. No quedó de 3 veces el tamaño, pues, pero mi dibujo no quedó a escala y se cruzan es más bien como por acá. Entonces aquí quedó la Q de la lente. Entonces, miren que estos dos rayos transmitidos, cuando se transmiten saliendo de la lente, salen acercándose, son rayos de luz convergentes y entonces por eso es verdad lo que dijo el compañero, que se formaba una imagen real. Real, derecha respecto al peso original, pero invertida respecto al objeto que lo crea, es más grande que el objeto que lo crea, pero es del mismo tamaño con respecto al pez original. Entonces, por eso, o sea, esto tiene muchísimas, ¿cómo se dice? Tiene muchísimas conclusiones y todo depende usted cómo las quiera escribir con respecto a quién las quiera escribir. ¿Listo? Entonces aquí me jodí pues porque esto quedó a 20 y qué cosa, esto quedó a 20 y no, pues mejor dicho, ya con eso nos jodimos, ¿cierto? Porque como quedó a 20, como quedó a 20, ¿qué? Como quedó a 20. Nos quedaron las distancias muy malucas, no quedaron tan bonitas como yo creía. Sí, ok, pongámosle 200. Pero si le pongo 200 con respecto a esta superficie, ya dañaría, ¿qué? O sea, este 80, no. Pues, sí ven. También nos jodimos con este, nos jodimos con el de abajo de 80 centímetros, pues porque si estos 200, sí me hago entender, pero ¿qué importa? Sí, nos jodimos, ese foco nos jodió. Aunque uno lo puede pues como modificar rápidamente, pero todo cambiaría, ¿cierto? Porque, a ver, si este es, a ver, vamos a dejarlo con 80, pero voy a modificar una cosa, ¿cierto? Voy a hacer este análisis de acá, si el foco es, si el radio, como estaba en el dibujo, es que yo creo que yo lo había cambiado en el dibujo, pues porque no me daban valores bonitos. Si el radio es de 5 centímetros, si el radio es de 5 centímetros, entonces esto no sería 10 y esto no sería 10, sino que sería 5 y 5. Si es 5, entonces sería un quinto más un quinto me da 2 quintos, ¿cierto? Serían 2 quintos. 2 quintos por 1.5. Ay, no, hagamos en una calculadora más decente porque es que eso está muy maluco. Esto sería, si esto es 1.5 y esto es 1.33, 1.33, y si esto es, ya te vi, es que yo soy muy lenta haciendo esa vuelta. Pues si se mejora, se aguanta hacer como esa corrección. Ahí sí, cierto, pero a la -1, porque hay que invertirlo, ¿no?
el foco es 1.5 menos 1.33, un quinto más un quinto, ¿cierto? Pero todo esto tiene que ir multiplicado, ¿cómo es que es? Esto tiene que ir multiplicado por, a ver, yo quiero multiplicar acá. Si multiplico por 3 y divido por 4, aquí me queda 1 sobre FO. Aquí me queda 1 sobre FO. Y ya luego el valor de todo si le hago a la menos 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo que multiplicar por 3 cuartos. Y ahora sí da bonito, ¿no? ¿Sí o no? Hagámoslo así, ¿vean? Hagámoslo así porque es que se me sale todo esto del dibujo, entonces se jodió todos los cálculos que tenía. Si hago otra vez todo, pero con 5 centímetros, el FO ya no me da esto, sino que me da casi 20, entonces es más chiquito, listo, lo voy a hacer otra vez con 20, entonces me dio 20 centímetros aproximadamente. Si me da 20 centímetros, entonces ahora me voy a calcular con este mismo P el Q, ¿cierto? Entonces sería 1 dividido P, el P sigue siendo igual, 53.33, ¿listo? Menos 1 sobre el FO, y el FO fue lo que cambió, ahora es 20. Si lo hacemos así de esta forma y hago a la menos 1, la Q me da en menos 32. Es que vean, esto está súper grande, súper grande, súper grande, ¿listo? Entonces la Q me dio en menos 32, control Z, 32. Entonces aquí, en vez de colocar esto a 20 centímetros, ¿cómo lo ponemos ya? Entonces ahí, ¿cómo lo ponemos? Esto es 80, pero es que no ve que esta resta ya la hicimos, ¿sabes? Que nos jodimos desde el principio de los principios de los principios, ¿cierto? Entonces, ¿qué? No, entonces este era el que había, no, qué pereza volver a hacer esto por no haber tenido bien las distancias, no. Voy a ponerle aquí 40 centímetros y aquí voy a colocar 100 centímetros para L. Mira vaina, no. Entonces tengo que repasar aquí, ¿sí o qué? En esta fue Q, este sí está bien, ¿cierto? Pero en este de acá, si esto vale 100, entonces esto es 100 menos 40, serían 60, ¿cierto? Toda esta distancia desde acá hasta acá serían 60 centímetros, ¿cierto? Y si a 60 centímetros le quito el Q anterior, 6.67, sigue dando lo mismo, ¿cierto o no? Ahora sí está bien. Cierto que sí. Sí, cierto que sí. Sí, da lo mismo. Listo. Perdonen pues ese enrollo ahí, pero es que era para que no se nos saliera del dibujito y todo nos quedara aquí bonito. El P era el que no podía cambiar, ¿cierto? El P no, sí, el P que era de 53.33. Entonces lo dejé igual. Entonces sigue lo mismo, pero en este enunciado está a 100 centímetros. Entonces, el pez se ve en el espejo, forma una imagen invertida, reducida y real, como muestra la figurita. Esta imagen chiquita se vuelve objeto de la lente. Ella queda localizada a 53.33 centímetros de la lente. Y si la lente tiene casquetes de 5 centímetros, entonces el foco de ella no es de 20, sino que no es de 40, sino que es de 20 centímetros. Si la lente es de 20 centímetros y tiene un P a 53.33 centímetros, me da una imagen a casi 32 centímetros, ¿cierto? Esta Q les da lo mismo. Entonces, si Q es de 32 centímetros, dividido 53.33, si hago el aumento de esta lente, me dio de menos 0.6. Listo. Voy a verificarlo. 1 dividido 53.33 menos 1 dividido 20, todo a la menos 1 me da menos 32. Si la imagen me queda en menos 32, entonces el aumento sería esos menos 32 dividido 53.33. Entonces la magnificación es de menos 0.6. Listo. Entonces ahora sí, esto no aplica. Como el aumento me dio
negativo es invertida respecto al que lo crea, por este signo que hay acá, ¿cierto? Y como me quedó localizada en -32, le llega luz, entonces sigue siendo real, pero como el tamaño de esta imagen, digo que cambió, ya no es del mismo tamaño, ¿cierto? Ahora es -0.6 por -0.33 por 0.33 y eso me da muy chiquito, 0.6 por 0.33 y eso me da 0.198H. Entonces es reducida, muy reducida, ¿cierto? Y es reducida tanto al que la crea como con respecto al peso original. Con respecto a los dos sistemas, la flecha se reduce, ¿cierto? Ahí no parece, pero se reduce. Más o menos que haya quedado a la misma distancia, ¿sí? ¿Cierto? Se supone que este FI, que esta distancia que hay acá es de 20. Y se supone que esta distancia hasta Q es de 32. Y que están localizadas en el lado negativo del sistema de referencia. Listo, ahí más o menos nos tocó cuadrarla para que nos pudiera dar con este nuevo sistema de referencia, para que quedara 40, ¿cierto? Lo que yo quería es que la imagen no se saliera de la pecera, ¿sí o qué? Pues porque sería como raro. Entonces, esa flecha que estoy encontrando, la estoy encontrando más o menos, la voy a inventar, la voy a colocar como por acá. Ven, aquí estoy encontrando la Q de la lente, que ahora se convierte en el P de la superficie 3. Por eso lo quería como que no se saliera, para que, dado estos 40 centímetros y esos 32 a los que quedó de la lente, dadas esas distancias en el dibujo, fuera más fácil de visualizar que queda dentro de la pecera y que va a ser un objeto normalito para la S3, ¿cierto? Normalito quiere decir que a la S3 la luz le va a llegar acá de este lado, este va a ser el lado negativo y que esta distancia que hay acá es la distancia objeto, que el objeto es real, pues no quería un objeto virtual que es como más complicado de analizar, porque no los quiero pues como preocupar por eso. Entonces ya con eso me puedo ir a analizar la superficie S3, entonces a la superficie S3 ya le puedo colocar el P, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el P para la superficie S3? El P para la superficie S3 sería a los 40 que hay ahí, le quito esos 32, entonces mi P estaría de 8 centímetros, ¿cierto? En ese dibujito, la flechita morada representaría la nueva distancia objeto, porque con todo el problema que como bien chulo, pues así esto. Esta cantidad en morado es la PS3. La PS3, listo. Entonces, ahora, ¿qué necesito para poder analizar esa superficie S3? Saberle a S3 desde dónde le llega la luz. Saber a S3 hacia dónde se transmite la luz. Conocer el radio de curvatura y simplemente usar la ecuación N1 sobre P menos N2 sobre Q igual a N1 menos N2 sobre el radio. Bueno, eso está fácil. Tengo el P. ¿Cuánto es el radio de ese sector plano? ¿Qué dirían ustedes? Radio del sector plano. Sí, o qué, infinito. Es que así lo quería facilito, facilito. Como el radio está tendiendo al infinito, toda esta cantidad del denominador es muy grande, todo este término se hace cero, entonces es súper fácil porque simplemente la Q, sí o qué, N2 sobre Q es igual a N1 sobre P, entonces simplemente Q es igual a N2 sobre N1 por P, ¿cierto? Q es igual a N2 sobre N1 por P, entonces sería súper fácil. Solo necesitamos N2 y N1 porque el P ya lo tenemos. A la superficie S3, ¿desde dónde le llega la luz? Entonces, ¿qué es N1? ¿Qué dirían? 1.5. Sí, otra vez. Sí, seguro.
Ajá, cierto, porque 1.5 era el de la lente y el de acá adentro es agua, o sea, 4/3, ¿cierto? La luz a la superficie C3 le está llegando inmediatamente desde el agua. Él sí pasó aquí de 1.5, pero volvió y salió y me dio esta imagen QL y ya la luz incide desde el agua, entonces es 4/3. El problema no me dice nada, entonces como no me dice nada, voy a asumir que salía aire, entonces N2 sería 1. Entonces sería N2, 1 dividido, esto es 4/3, entonces es el P, que es 8 dividido el 4/3. Y dice que el Q es de 6. Ustedes tienen que revisar todo este despelote tan berraco. Listo. Me dio de 6 centímetros. Voy a calcular ese fue el Q de la superficie 3. Voy a calcular el M de la superficie 3. El M de este problema es N1 sobre N2, el Q de este problema sobre el P de este problema. Entonces, este Q dividido el P por N1, que es 4/3, dividido N2. ¡Ay, qué divertido! Ustedes lo van haciendo y me van confirmando si Q les da lo mismo y M les da lo mismo. Mi calculadora me está diciendo que MC3 me dio 1. Entonces, ¿cómo se define MS3? El HQ de la superficie 3 sobre el HP que la crea. Entonces, el tamaño de la imagen de la superficie 3 es 1 multiplicado por el HP que lo crea. ¿Quién crea esta flechita? Una flechita que tiene un tamaño HQL, ¿cierto? El que lo crea, este es el HQL. Y el HQL tiene un tamaño de 0.198, de 0.198 H. Entonces el tamaño de la imagen 3 es igual a 0.198 H. Entonces, como el M me dio 1, es igual tamaño. Pero igual tamaño que quién, que el que la crea. Listo. Porque según este otro resultado quedó reducida con respecto al peso original. Listo. Y dice que quedó derecha. Como es positivo, ¿cierto? Quedó derecha respecto al que lo crea y respecto al pez original. Con respecto a los dos sistemas quedó derechita. Listo. Entonces vamos a hacer ese trazadito así como este. Hagámoslo aparte, ¿cierto? Entonces hagamos un sistema de referencia como aparte para que hagamos claramente el trazado de rayos principales, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito? Una superficie plana. Entonces, esta es mi superficie plana. Y con respecto a esa superficie plana, una flechita localizada a un P de 8 centímetros. Entonces, más o menos, digamos, esta es la flechita que quedó localizada a 8 centímetros de la superficie C3. Este es PS3, listo, y esta es la superficie 3. A la superficie 3 por acá le llega la luz, el lado contrario lo marco como negativo, y se supone que QS me tiene que quedar a más 6 centímetros. ¿Ustedes qué dirían ya con eso? ¿Que esta imagen es real o virtual? Ujú. Es virtual. ¿Por qué? Porque quedó en el lado positivo, ¿cierto? No quedó viviendo donde vive la luz transmitida. Si tuvieran que pintar dos rayos para poder formar la imagen, ¿cuáles trazarían? Vean, existen el rayo asociado al centro, el rayo asociado a los focos, el rayo asociado a los vértices, pero ninguno de esos rayos me sirve porque como esta superficie C3 tiene el radio en el infinito, todo lo que esté asociado a radio va a quedar también en el infinito, o sea, radio en el infinito, centro de curvatura por allá más lejos,
poco por ahí a más, a la mitad del infinito, ¿cierto? O sea, no, mejor dicho, estamos jodidos, todo está muy lejos, muy lejos. Entonces, ¿qué otros rayos se pueden usar para localizar esta imagen y ver claramente que es virtual si tengo una superficie plana? ¿Qué diría? Dice el problema, localice la imagen por lo menos con dos rayos. No porque mire que legalmente, como es una superficie plana, tampoco tiene vértice. Eso es una superficie plana. No tiene nada. Solo el eje de simetría es ella misma, toda la superficie plana. Entonces, ¿cómo le tirarían dos rayitos de luz? Lo hemos visto en los espejos planos, yo creo, y también lo hemos visto en las superficies planas. ¿Qué rayitos se podrían tirar? ¿Que peguen en dónde? ¿O que peguen de qué forma? ¿Recuerdas? Legalmente, ajá, de la cabeza de ese objeto sale muchísima luz y esa luz pega en todas las direcciones, solo que uno tiene que aprender a analizar direcciones que le convengan. Entonces yo puedo poner un rayo de luz a que entre de esta forma, ¿cierto? Porque yo sé que como estoy analizando transmisión, esta sería la dirección del incidente y esta sería la dirección del transmitido. Vean que ese entra así paralelo como por toda la normal, ¿cierto? Entonces usted ahí tiene que analizar esto con esmel. Selecciona en el punto de incidencia la normal a la interfaz. Entonces, justo como el rayo entra perpendicular, por ahí incide, por ahí se transmite. Y puede seleccionar otro rayo que usted lo quiera poner a pegar donde sea. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles opciones tiene? Que lo ponga para arriba, que lo ponga súper abajo o que lo ponga, por ejemplo, sobre el eje que tiene. Uno, porque selecciona este, porque ahí usted no tendría que pintar normal. Entonces, la luz pega en ese puntito. Este de acá sería justo el eje principal, sería justo la normal. Entonces, este angulito que hay acá sería teta i. Entonces, este sería el rayito de luz incidente y usted solo tendría que preocuparse para dónde se traza el transmitido. Entonces, aquí hay otra duda que quiero aclarar. Esta es mi ley de Snell. N1 seno de teta i igual a N2 seno de teta t. Sino que yo a veces hago que las cosas cuadren para que el dibujo se vea bonito, pero legalmente ese cuadre tiene una interpretación física. Listo, voy a escribir esta ecuación en la aproximación paraxial. Quito los senos y los convierto en los mismos ángulos teta i y teta t. Listo. Y luego de esto veo esta ecuación numérica. Las igualdades para mí son como balanzas. ¿Qué me dicen las balanzas? Todo lo que pongas a este lado tiene que ser igual a todo lo que pongas a este lado para que los dos lados se queden quietos. Eso es una balanza, ¿listo? Entonces de la balanza yo ya sé cosas. ¿Qué cosas sé? Sé que N1, que es desde donde incide la luz, que es el agua, es más grande que N2. N2 es donde la luz transmitida vive y donde la luz transmitida vive tiene como índice de refracción 1, mientras que de este lado es 1.33. Entonces yo ya sé que N1 es más grande que N2. Para mí eso significa el más y el menos, más grande y más pequeño, listo. Entonces, vean que usted ya esta balanza tiene muchas piedras y aquí tiene muy poquitas piedras. Entonces, usted tiene que colocar las piedras restantes como para que la vuelta se compense, ¿cierto? Entonces, yo sé que aquí tengo que colocar un teta i muy pequeño y este teta t lo tengo que colocar muy grande para que la balanza se compense, ¿cierto? Entonces, vean el dibujo. Ese teta i, el dibujo, tiene que ser chiquito y el teta t transmitido tiene que colocarlo usted grande, exagérelo, listo, tiene que colocarlo grande. La línea punteada torcida que hay ahí fue la normal, listo. Entonces este dibujo me muestra un teta t exagerado, más grande que teta i.
Y como yo sé que los rayos transmitidos, estos transmitidos, son los que me dan la formación de la imagen, esos dos transmitidos salen divergentes. Entonces yo tengo que prolongar los transmitidos. Cojo este transmitido de acá y lo jalo para atrás, para atrás, para atrás. Listo, lo jalé para atrás. Y este otro transmitido lo jalo para atrás, para atrás, para atrás. Y donde se cruza la prolongación de los transmitidos es donde me quedó localizada la señorita imagen. Entonces ella me quedó localizada aquí atrás, ahí los dos rayitos se cruzaron, entonces aquí me quedó la imagen y miren que claramente este tamaño y este tamaño son iguales. Entonces por eso uno dice que tiene el mismo tamaño que el que la crea. Esta es la QS3. QS3 y PS3 tienen el mismo tamaño, ¿cierto? Pero si yo viera por aquí el pez original tiene un tamaño H. Todos estos tienen un tamaño de 0.198H como punto 2 y este tiene un tamaño de 0.198H y en comparación con H, eso es súper chiquito, súper chiquito. Listo. Suponga que usted quiere dar la información de cuánto crece, decrece o cómo se transforma su problema totalmente. Entonces usted quiere calcularse el M total. ¿Qué le va a decir el M total? Dado el tamaño original del pez inicial, ¿cómo le quedó su imagen final? Eso le dice el M total. Dado algo inicial en un sistema óptico que lo procesó muchas veces, aquí 3 vecesitas, ¿cuál fue el tamaño de la imagen final? Listo, entonces, primero el pez se vio en el espejo, segundo el pez se vio en la lente y tercero el pez se vio en la superficie que llamamos 3. Si yo cojo y multiplico esas 3 cosas, este M me da lo siguiente. Primer aumento ¿de la qué? Este me dio menos 0.33. Segundo aumento. Este me dio, ¿dónde es que está, muchachos? El M, no lo calculamos, me dio menos 0.6. El M de la lente me dio menos 0.6. Y el M de la superficie C3, como la superficie es plana, ese M me dio 1. 1. Entonces es menos 0.33 por menos 0.6 y eso me da 0.198. Entonces mi conclusión final es que el tamaño de la imagen final es 0.198 veces el tamaño del pez inicial. Y ya con esto también puede dar la conclusión final. Vean que se reduce, es 0.2 veces el tamaño del pez. Entonces, este valorcito que hay acá y este valorcito que hay acá le sirve como para que usted rápidamente ahí verifique si de pronto, ay, no me están dando los trazados de rayos, no sé, no me queda así derechita, como así, se me está volteando. Todo esto le sirve como para que usted verifique de pronto en qué cositas se está equivocando, listo, como sugerencia simplemente. Entonces repasamos todo, listo. En este del pez de acá, yo pude haber trazado el del foco, ¿cierto? Que llega paralelo y se refleja por el foco, o que pasa por el foco y se refleja paralelo, pero usé el del centro y el del vértice para practicar esos dos rayitos de luz, listo. Entonces llevo 2 rayos de luz, el del centro y el del vértice, listo. En este otro sistema practicamos el de los focos, el del FO y el del FI. Entonces van 4 rayitos de luz. Y en este sistema de acá practicamos el de la incidencia normal y el de la incidencia con un teta i, que es el de la incidencia oblicua. Entonces, en final, practicamos 6 rayos, de los muchos rayos principales que existen. Entonces, por lo menos usted tiene que saber pintar de a 2 rayitos en cada superficie, porque con uno solo no se puede, con un solo rayo usted no es capaz de localizar la formación de la imagen, sí o que, por ejemplo, si en este de acá
yo quito el que sale paralelo o quito el que sale así, no veo cómo salen los rayos, si salen convergentes o salen divergentes, no veo cómo salen, ¿cierto? Entonces, por lo menos usted necesita dos rayitos para poder ubicar la formación de la imagen. ¿Listo? Duditas, ahí más o menos quedó como todo ahí en el dibujito. Ahí, esto es 8, se supone que aquí y del mismo tamaño quedó ubicada la imagen del pez, ¿cierto? Entonces por acá más o menos se vería el pez. Por ejemplo, si aquí hay un ojo, una persona viendo todo eso, el pez reflejado en el espejo, ¿sí o qué? La reflexión pasando a través de la lente y esta imagen pasando a través de la superficie C3, él vería legalmente ese pez aquí, un poquitico adelantito de todo ese montón de imágenes que quedó, ¿cierto? Entonces, más o menos ahí, ese señorito le llegaría la luz de la transmisión de todo ese sistema compuesto que estoy analizando como tal. Supongan que es un gato aquí que se quiere comer ese pez. Entonces ese gato estaría tratando ahí con la garrita de comerse ese pececito, creyendo que está muy cerquita, en una posición aparente cuando legalmente estaría por allá atrás, atrás, atrás. ¿Listo? Listo. Dudas que tengan al respecto. Muy fácil, difícil, que está así como súper complicado. Dudas que tengan de todo esto que acabamos de ver. Si les parece súper complicado hacer así el trazado de rayos en todo el sistema que se entregue, háganlo por pedacito. Pues este, por ejemplo, del pues, no lo hicimos afuerita, pero pues uno puede hacerlo si quiere como ahí afuerita, ¿cierto? Y practicaría incluso todos los otros rayos asociados que hay al problema, que ahí quedaron como súper apretados, ¿cierto? Dudas que tengan, todas, ninguna. Muy claro, ¿cierto o no? Sí, no. Listo, no se los había, yo creo que yo los escribí, lo escribí, ¿dónde lo escribí? En el aulita que hay allá, en la página virtual, lo escribí, pero no sé si se les actualizó, ¿cierto? Es en el 19, ¿verdad? Internet, 19, 317, listo, es el del 19, 317, aquí lo pueden ver. Yo lo había puesto aquí. Parcial 3 es en el 19/3/17 para que les quedara un montonón de tiempo conmigo y ya sin complicaciones ni nada para presentar el cuarto examen. Ese cuarto examen es ese día en noviembre 18, entonces nosotros vamos a quedar súper bien para que ustedes lleguen como súper preparados a ese examen final y ya yo lo trato de